Y el informacionalismo es un modo de desarrollo diferente al industrialismo. Entonces, la revolución industrial en realidad inaugura el ciclo de la transición entre la sociedad agrícola y la sociedad industrial. Y la quinta revolución tecnológica, que coincidiría, entre comillas, con la tercera revolución industrial, inaugura la transición entre la sociedad industrial a la sociedad de la información, la sociedad informacional, sociedad red. Tiene distintos términos, pero que aluden al mismo proceso, ¿no? Que es básicamente la coexistencia en el tiempo entre un proceso de reestructuración del capitalismo, de, justamente el paso de un capitalismo de tipo industrial a uno de tipo informacional. Patricio, para comenzar nuestra charla, me gustaría que nos comentaras cuál es la relación entre la revolución industrial y la industria 4.0. Bueno, es una pregunta, por supuesto, compleja de responder. Es una discusión interesante, de todos modos, porque en el marco de todo el debate sobre industria 4.0, el concepto de revolución industrial está muy presente porque es como la forma que existe para armar la periodicidad. ¿Viste? En la periodicidad está industria 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, que es una especie de moda generalizada, porque también existe una periodicidad similar para analizar la evolución de Internet, por ejemplo, 1.0, 2. En fin, tendemos mucho a tener esa mirada muy de tipo evolutiva. Yo tengo algunas diferencias respecto a eso. Coincido en líneas generales con ese enfoque en el sentido que permite ilustrar digamos, las transformaciones. Es como una forma sencilla y simple de poder entender e interpretar transformaciones que significan, digamos, cambios muy profundos a nivel social, económico, político, productivo en este caso. Bueno, creo que en ese sentido suman, pero después creo que hay como algunas críticas que se pueden hacer en relación a, tal vez es como una mirada muy lineal, ¿no? De la historia incluso, ¿no? Yo tiendo a pensar que todos esos procesos medio que se dieron en algún caso en simultáneo, bueno, con contradicciones, con avances, con retrocesos. Es decir, me alejo un poco de esa mirada tan evolucionista y lineal, pero de todos modos creo que igual está bien para poder ilustrar algunas cuestiones que sirven para la discusión. Y en ese sentido también te planteo un poco el término, el concepto de revolución industrial. No, pues la revolución industrial en realidad fue un concepto que surge para definir el principio, podríamos decir, el principio o el nacimiento de una sociedad industrial, en contraposición a la sociedad agrícola histórica hegemónica durante siglos. ¿Sí? Entonces la revolución industrial en realidad, de nuevo, el tema también de las fechas y los periodos siempre es como un debate dentro de la historiografía. Yo ahí particularmente prefiero no meterme, no es un terreno en el cual yo, digamos, me especialice, ni mucho menos, pero sí, efectivamente hay como tuve una discusión respecto a si es 1750, 1760, 1700, digo, tampoco me parece tan relevante. Fines del siglo XVIII me parece que, entre mediados y fines del siglo XVIII, sobre todo con el molino de Upright y una serie de innovaciones tecnológicas que hacen posible pasar de una producción de tipo artesanal, con todo lo que eso implica. No estamos hablando, yo siempre lo aclaro, no hablamos de los artesanos que ponen una mesita en la plaza y venden pulseras, ¿no? Era una producción que tenía que ver con la fabricación de mercancías, pero la forma de hacerlo, el tipo de organización para poder hacer eso, respondía más a una lógica de tipo artesanal, donde había, podríamos decir, el trabajador ocupaba como todas las ramas dentro de la producción, ¿no? Desde que iniciaba, iba a buscar la materia prima, etcétera, etcétera, hasta el producto final. Y entonces, en realidad, la revolución industrial lo que implica es un cambio profundo en esa lógica. Pasar de la lógica de producción de tipo artesanal a una producción con incorporación de maquinaria, o sea, una mecanización de la producción. Entonces, como que es un cambio muy profundo porque además inicia todo el debate respecto a la relación entre la máquina y el ser humano. Recordemos, esto es interesante para pensarlo también actualmente, que la primera resistencia al avance de las máquinas se da entre la primera y la segunda revolución industrial. Es decir, ya desde el principio había como una suerte de resistencia, ¿no? Respecto a la innovación tecnológica, el avance de la máquina en la producción, etcétera, etcétera. También hay que localizarlo en una región del mundo, porque todavía no es un proceso global. La primera revolución industrial ocurre en Manchester, Liverpool, en Inglaterra. Le da a Inglaterra claramente, bueno, cierta competitividad para permanecer como la potencia hegemónica durante bastante tiempo.
ya lo era en ese entonces, una cosa también está vinculada con la otra, emerge en Inglaterra porque Inglaterra era la gran potencia hegemónica del capitalismo mercantil. Del capitalismo mercantil. Todavía no hablamos de capitalismo industrial. En ese sentido, ¿cómo fue la transición entre el llamado capitalismo mercantil hacia el capitalismo industrial? Y yo creo que la revolución industrial es el primer cambio en esa transición de un capitalismo mercantil, hegemonizado por Inglaterra, que dominaba los océanos, tenía la potencia naval más grande de la época. Recordemos que además al ser una isla siempre tuvo esa ventaja. Pasamos al capitalismo de tipo industrial. Esa es la primera revolución industrial, la revolución textil. Después viene la segunda revolución industrial, que no encaja del todo en el 2.0 de la industria 2.0, porque la industria 2.0 en realidad está más enfocada en la cuestión de la electricidad, la electricidad, la producción en serie, es decir, bueno, la segunda revolución industrial en realidad es como un punto de transición entre el 1.0 y el 2.0, porque las periodicidades no van siempre de la mano, ¿no? Tienen como sus diferencias. Entonces, si habría que definir el término revolución industrial, yo lo trataría de abordar de esta perspectiva, como el paso primero de una sociedad agrícola a una sociedad industrial, que es un paso que no tarda 20 años, tardó por lo menos como mínimo un siglo. Por eso esta idea de pensar más en transiciones, de todas maneras, así como digo esto, efectivamente empezamos a ver a partir de ahí como un quiebre en los tiempos. Y hoy los tiempos se acortan. Eso es cierto. Me parece que en algún punto no hace falta negarlo. Me refiero al lapso entre que emerge un cambio tecnológico profundo. Ese tiempo se acorta, claramente. Eso efectivamente es así. De hecho, entre la primera y la segunda revolución industrial tenemos prácticamente un siglo de diferencia. La segunda revolución industrial ya es mediados, fines del siglo XIX. Obviamente, cada revolución industrial, también diría como un segundo rasgo distintivo, es la revolución de la energía. Cada revolución industrial trae consigo algún cambio vinculado a la fuente principal de energía. Eso en la revolución industrial con la máquina de vapor también es importante. La segunda revolución industrial también la revolución del ferrocarril, es decir, es un gran cambio en el transporte. Es como el primer desacople, es el primer desacople que habla Baldwin respecto a la globalización entre producción y consumo, donde efectivamente es posible separar la producción del consumo. Entonces estamos hablando, estoy tratando de ir rápido, ¿no? Obviamente son grandes y profundas transformaciones en esta lógica también de Carlota Pérez de las revoluciones tecnológicas, que sin embargo es una perspectiva evolucionista, pero creo que es interesante para ver esta idea de Big Bang, de gran cambio, pero que al mismo tiempo no es solamente un cambio en la forma de organizar la producción o el consumo o el elemento clave, el factor clave que genera, digamos, o diferencia los procesos digamos, productivos, la fuente de energía primordial, la generación de nuevas industrias, nuevos mercados. No solamente eso, sino que además es un gran cambio cultural, vinculado también al arte, un cambio político en el campo de las ideas, de la ideología, etcétera, etcétera. O sea, estamos hablando de transformaciones profundas. Entonces yo creo que ahí para tratar de responder tu pregunta, no me enfocaría tal vez tanto en lo técnico, pero sí en tratar de tener esta mirada más estructural o sistémica, ¿no? Eh, Mirarlo esto como un cambio, primero en el capitalismo, porque efectivamente la segunda revolución industrial es la consolidación del modelo capitalista industrial como modelo hegemónico a nivel global, con obviamente todavía experiencias alternativas, etcétera, etcétera, ¿no? En un mundo todavía, eh, en algún punto, sobre todo por eso lo podemos ver en regiones como Asia, África y América Latina, con formaciones precapitalistas. ¿Qué se entiende por Industria 4.0 y qué relación guarda con el informacionalismo? A ver, te lo voy a responder de tres maneras. Sí, con Ulises escribimos algunos artículos donde sostenemos un poco esta idea, pero que en realidad también otros autores coinciden en el mismo análisis de que, porque a mí el término cuarta revolución industrial siempre de alguna forma me chocó o me generó una suerte de, digamos, de problematización, porque en realidad nosotros decimos
fines del siglo XX, que claro, yo me quedé en la periodización, porque claro, la tercera revolución industrial coincidiría con esa quinta revolución tecnológica en los términos de Carlota Pérez, que es la microelectrónica, los microprocesadores, etcétera, etcétera. Es 1970-71 del siglo XX, que en realidad digo, yo trato de hacer como periodizaciones un poco más amplias, finales del siglo XX, donde efectivamente hay un quiebre. Nosotros no, en realidad lo plantea Manuel Castells, que es el que inventó el término, ¿no? Sociedad red, o sociedad de la información, sociedad informacional, que en realidad es el nacimiento del informacionalismo. Y el informacionalismo es un modo de desarrollo diferente al industrialismo. Entonces, la revolución industrial en realidad inaugura el ciclo de la transición entre la sociedad agrícola y la sociedad industrial. Y la quinta revolución tecnológica, que coincidiría, entre comillas, con la tercera revolución industrial, inaugura la transición entre la sociedad industrial a la sociedad de la información, la sociedad informacional, sociedad red. Tiene distintos términos, pero que aluden al mismo proceso, ¿no? Que es básicamente la coexistencia en el tiempo entre un proceso de reestructuración del capitalismo, justamente el paso de un capitalismo de tipo industrial a uno de tipo informacional. Es muy largo de explicar, pero en definitiva tiene que ver con eso. Y al mismo tiempo la revolución TIC es en realidad la emergencia de las tecnologías digitales. Sobre todo Internet. No la única, pero creo que Internet sí con el tiempo demostró ser, tal vez nos acerca más a esa tecnología núcleo sobre el cual después giran un montón de innovaciones tecnológicas. ¿Sí? Entonces, ¿por qué me choca Industria 4.0? Porque como que volvemos en algún punto, entre comillas, a replicar lo que se supone que el informacionalismo dejó atrás. Porque ¿qué dice Castells cuando menciona la palabra sociedad red o inaugura este concepto de la sociedad de la información, la sociedad informacional? No dice que desaparecen los sectores abocados a la producción de bienes industriales. Lo que dice es que esos sectores se informacionalizan. Es decir, tanto la producción de mercancías como la producción de servicios requieren cada vez más como insumo principal la información y el conocimiento. ¿Sí? Entonces, el informacionalismo lo podemos definir no solamente como la utilización intensiva de información y conocimiento para producir información y conocimiento, que efectivamente esa es la base, la esencia del informacionalismo, sino también como el traslado de una base de operaciones para todos los sectores productivos en la cual la utilización cada vez más intensiva de información y conocimiento deviene dominante para las fuentes de productividad. No podemos disociar la productividad de estos elementos. ¿Sí? Entonces, esto es como la mirada integral. Entonces, a mí lo que me choca de la industria 4.0 es como que en algún punto es volver para atrás sobre esa discusión. Por eso yo creo que sirve en el sentido de encontrar esa periodicidad en el marco de los cambios en la producción industrial, no en la producción general, no en la estructura económica global, sino en la producción industrial. Y efectivamente, y ahí voy contestando tu pregunta de Industria 4.0, en realidad el momento 4.0 tiene que ver con la digitalización de la producción industrial. ¿Sí? Porque la tercera en realidad es la automatización que viene de la mano de la informatización, es decir, la incorporación intensiva de la computadora, luego de la microelectrónica y las telecomunicaciones en los procesos productivos. La digitalización es un salto aparte, que va a venir siempre de la mano de la extensión y la masificación del acceso a la conectividad, que es algo que se da con más fuerza a nivel mundial en el siglo XXI. Fíjate que hasta la década de los 90, a mediados de la década de los 90 había solamente 3 millones de hogares norteamericanos conectados a Internet. O sea, fíjate que todavía el nivel de conectividad en la principal potencia del mundo, el corazón de la revolución TIC en Silicon Valley y demás, todavía ese país no había conectividad masiva. Después, obviamente, ese periodo se acorta en muy poco tiempo. Ya para los 2000, gran parte de la población norteamericana tiene acceso, ya en el siglo XXI ni que hablar. Obviamente, cuando esto se traslada a Asia, por ejemplo, ya se empiezan a cambiar las escalas, ¿no? Y obviamente, una de las particularidades que tiene esta segunda etapa del informacionalismo, sobre todo en comparación con la primera, es que en este caso puntual se está viendo cada vez con más
claridad, hay como una bipolaridad manifiesta entre Estados Unidos y China, que son claramente en esta segunda etapa del informacionalismo, lo que nosotros llamamos segunda oleada de desarrollo informacional. Claramente esa disputa entre China y Estados Unidos, esos dos países son los que lideran el proceso. Y esto, si incluimos toda la discusión sobre la inteligencia artificial generativa, ¿no? ChatGPT y todas las herramientas que están apareciendo, estos últimos, podríamos decir, 2 años o menos incluso, vemos con más claridad cómo se impone esa bipolaridad, porque son dos tecnologías que dominan fundamentalmente estos dos países. Todavía el resto de las economías centrales están quedando lejos. Bueno, en fin. Entonces, digo, retomando la pregunta respecto a Industria 4.0, la Industria 4.0 es la digitalización y la incorporación de una serie de tecnologías específicas que tienen desarrollo en la última década, que son fundamentalmente la Big Data, la computación en la nube, la Internet de las cosas, que es lo que permite la articulación entre las tecnologías operativas y las tecnologías informacionales, es decir, conectar toda la maquinaria a la red, básicamente. Y después tenemos, obviamente, otras tecnologías como la realidad aumentada, bueno, la impresión 3D, bueno, toda una serie de un conjunto, es un conjunto muy amplio de tecnologías que se están insertando cada vez de manera más intensiva en la producción. Y también la industria 4.0 supone al mismo tiempo cambios organizativos, lo que se llama el reshoring, es decir, bueno, la relocalización de determinadas plantas productivas históricamente, digo, al compás que se iba desarrollando el informacionalismo, se dio también el proceso de internacionalización de los procesos productivos, que es derivar parte de la producción de hardware, por ejemplo, hacia Asia, que es un proceso que se dio con mucha fuerza a fines de la década del 90 sobre todo, y que le dio a China muchas ventajas. Y ahora, en esa competencia y rivalidad con China, Estados Unidos se ve en la necesidad de relocalizar parte de esa producción. Y esto tiene que ver también con la industria 4.0, porque efectivamente este nuevo modelo organizativo de la producción industrial se desenvuelve en este contexto. Patricio, ¿nos puedes hablar un poco sobre tu trabajo sobre las tecnologías digitales y la educación? Trabajé durante mucho tiempo en la inclusión de las tecnologías digitales en educación, obviamente analizando con más detenimiento el caso argentino, que Argentina durante mucho tiempo implementó una política que se llamaba Conectar Igualdad, cuyas experiencias se replican en toda América Latina. Cada país tiene su modelo específico, ¿no? No recuerdo en México exactamente cuál era el nombre, pero es algo similar, que es distribución de computadoras en las escuelas, pero obviamente no era solamente eso, había en este caso toda una propuesta pedagógica detrás. Bueno, las computadoras tenían determinados contenidos. Bueno, la idea era formar a los docentes, no solamente entregar dispositivos. Bueno, a raíz de ahí se vieron un montón de problemas que tenían que ver con que se distribuía equipamiento, pero no se garantizaba conectividad, se distribuía equipamiento, pero no se reponía, se distribuía equipamiento, pero los docentes no sabían cómo utilizarlo, bueno, en fin. Y ahí como que se despertaron muchos debates y discusiones respecto a realmente cuál es la estrategia más eficaz para introducir las tecnologías digitales dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Porque hay una perspectiva interesante de la innovación como innovación social, ¿no? Digamos, la innovación no la tenemos que reducir, por supuesto que es el aspecto más importante, pero no es el único, a la inversión en I+D, lo que hacen las empresas, las líneas de financiamiento grande que hacen los estados de promoción de determinados sectores tecnológicos, la inversión que hace también el capital privado. Es decir, no puede ser solamente eso la innovación, sino que también hay una parte social de la innovación que tiene que ver con, de nuevo, formas divergentes de apropiación social, por ejemplo, y eso se vio mucho en el marco de este proyecto de investigación que te cuento, donde, por ejemplo, mira, te voy a mencionar un ejemplo que capaz te puede llegar a sorprender. Hay un cantante, hay un cantante ahora, se hizo conocido hace un par de años, que es Elegante, no sé si lo escuchaste, es un cantante de la música que se escucha ahora, con lo cual voy a revelar mi edad. Pero no importa, no sé si ni siquiera es reggaetón, no sé, ya no sé ni cómo se llama, trap o algo por el estilo. Ese cantante
Las primeras canciones las hizo con una computadora que repartió este programa que te digo, una computadora de Conectar Igualdad. Digo, no importa el programa, puede ser otro, no me quiero detener en eso, pero sí, fíjate lo interesante para ver cómo los alumnos se pueden apropiar de algo que no estuvo pensado para eso. No se repartieron computadoras para que un alumno se diera cuenta que a través de un micrófono y un programa podía producir música. No, fueron pensadas para otra cosa. Y había allí en esas máquinas contenidos que iban por otro lado. Entonces, lo interesante también de la innovación, tratar de encuadrarla en todos estos procesos, donde en realidad a veces suceden cosas que no están predefinidas, a veces hay que trabajar más justamente dando herramientas para que los propios alumnos generen procesos creativos, ¿no? Y se puedan apropiar de las tecnologías para poder hacer algo útil. Y cuando me refiero a algo útil, no me refiero a algo útil en un sentido mercantil, algo que sea útil para el mercado. No, algo útil, digamos, que puede tener una implicancia productiva, puede tener una implicancia social, comunitaria, lo que fuere. ¿Sí? Entonces yo creo que es interesante también mirar la innovación desde ese lugar. Entonces, por ejemplo, ahora hay toda una discusión respecto a la plataformización. Yo trabajo ahora más puntualmente el efecto de las plataformas sobre las ciudades, bueno, en fin. Y ahí hay una discusión muy interesante también para dar, porque, bueno, cómo pensar en propuestas alternativas de plataformas diseñadas por ciudadanos. Bueno, y ahí hay todo un debate respecto a la innovación social, porque, de nuevo, si nos quedamos solo en el laboratorio, en las empresas, bueno, me parece que nos perdemos de vista otras cuestiones que incluso a veces terminan, digamos, por ser más determinantes, ¿no? A la hora de pensar modelos alternativos. Bueno. Me gustaría que profundizaras el tema de las ciudades inteligentes. Lo que vemos hoy en día no es algo propio de este año, sino que estamos viendo en los últimos 3 4 años, es un declive de ese proyecto hegemónico de Smart City y una transición a lo que se llama urbanismo de plataformas, que es un modelo distinto. Pero efectivamente el proyecto de la Smart City es un proyecto que cobra mucha fuerza, sobre todo en el siglo XXI, pero te diría incluso en el segundo lustro, a partir del 2010, 2009. ¿Por qué digo proyecto hegemónico? Porque efectivamente la idea de Smart City son ciudades inteligentes, ¿no? Como sabrás, en cualquier país de América Latina, y te diría casi del mundo, durante mucho tiempo vimos exposiciones, congresos, bueno, los propios gobiernos locales de las ciudades se prenden un poco a esa etiqueta de la ciudad inteligente, que en definitiva es un modelo particular de gestionar lo urbano, eh, a partir de la aplicación intensiva de tecnologías digitales para la gestión justamente urbana. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, se sustenta básicamente en tres cosas. Lo primero es acuerdos específicos con grandes compañías de tecnología para comprar tecnología aplicada a la gestión del urbano. Por ejemplo, todo lo que es la aplicación de sensores o cámaras en espacio público, que a partir de ahí puede mejorar la cuestión de la seguridad en las ciudades, por ejemplo. Pero no solamente eso, tecnologías de recolección de datos, porque la lógica de la Smart City y la ciudad inteligente es una ciudad georreferenciada. Esto también se llama real time city, o sea, una ciudad donde podemos recolectar datos en tiempo real, procesarlos en tiempo real y responder en tiempo real, ¿no? Entonces es como la optimización de la gestión urbana. Entonces, alrededor de la Smart City en realidad hay toda una serie de narrativas, de discursos, ¿no? Vinculado al eficientismo, ¿no? Esta idea esto lo plantea muy bien Morozov cuando él utiliza el término solucionismo tecnológico, que es esta idea de que para cada problema urbano, social, económico, político, existe siempre una solución técnica. Entonces, en realidad lo que se trata es de encontrar esa solución técnica y aplicarla. Eso me parece que está detrás de la idea de la Smart City. Entonces, hay que construir ciudades inteligentes. Y la verdad es que si uno mira, la esencia de la ciudad justamente es ser una organización inteligente, porque la ciudad se basa en eso, justamente. Fíjate que la mayoría de las ciudades, incluso las más caóticas y desorganizadas, tienen núcleos específicos de organización del espacio. Es decir, vivimos de una manera relativamente coherente. ¿Sí? Es decir, tenemos una forma de trasladarnos al trabajo, de volver, hay lugares de consumo. Bueno, obviamente con las plataformas esto se está transformando, pero digo,
en términos generales. Entonces, en realidad la idea de ciudad inteligente impone un modelo específico. Eso que Harvey estableció hace tiempo como empresarialismo urbano, que excede la cuestión de la tecnología, que tiene que ver con esta idea de entender a la ciudad como un espacio de acumulación. Entonces, yo creo que nosotros con Ulises escribimos un artículo al respecto donde sostenemos que en realidad el modelo de la Smart City es la actualización de esa doctrina de empresarialismo urbano. O sea, el empresarialismo urbano del siglo XXI es el modelo de ciudad inteligente. Esto cambia con las plataformas. ¿Por qué? Porque en el caso de las plataformas no se trata de comprar o de instalar o de adoptar tecnologías globales, sino de darle espacio al desarrollo de los propios ecosistemas, ¿sí? El ecosistema de plataformas. Es decir, permitir que las propias plataformas se desenvuelvan dentro de lo que es lo urbano. Es un modelo distinto. Entonces, y además, en el caso del urbanismo de plataformas, se problematiza mucho más el rol de los gobiernos locales porque se pone en la discusión respecto a la gobernanza, es decir, la posibilidad que tienen los gobiernos locales de controlar, de regular las plataformas, hasta qué punto se puede, hasta qué punto es eficaz. Fíjate lo difícil que es impedir que las plataformas aterricen en las ciudades y se puedan desplegar. ¿No? En casi toda la mayoría de los países de América Latina se empiezan a identificar ya problemas y sin embargo no se sabe muy bien cómo responder. Bueno, en fin. Eh, Como que hay el caso del urbanismo de plataformas también hay como un espacio todavía para la indeterminación, hay espacios para las plataformas alternativas, ¿no? Pero volviendo a tu pregunta, la Smart City es un modelo hegemónico que tiene que ver con una forma de pensar la producción de ciudad, como un espacio de acumulación para el capital, y ahí tenés la discusión respecto del derecho a la ciudad, ¿sí? Ciudad para quienes, ¿no? Para aquellos que puedan vivir en la ciudad en función de sus ingresos, o en realidad hay una perspectiva alternativa que plantea que efectivamente hay que tratar de garantizar la permanencia de los distintos sectores sociales dentro de la ciudad, independientemente de su nivel de ingresos, ¿no? Y ahí hay toda una discusión además mucho más compleja respecto a la idea de la ciudad genérica. No sé si coincidís conmigo que cada vez las ciudades tienden a parecerse un poco más entre ellas, ¿no? Esto que Castel dijo, el avance del espacio de flujo sobre el espacio de los lugares, ¿no? Los flujos, las redes globales, la economía global, y el espacio de los lugares es la comunidad, ¿no? La comunidad, la ciudad como patrimonio histórico, digamos, lo local, en el sentido de lo que incorpora la propia cultura local, las propias prácticas locales, etcétera. Entonces, creo que esto incluso también es ya un terreno de discusión más amplio, donde efectivamente el modelo de ciudad genérica, estandarizada, todas ciudades muy parecidas, ciudades donde se radican las mismas empresas, los mismos negocios. Bueno, eso me parece que es evidente. Entonces, ahí también se generan algunas tensiones. Y esto tiene que ver también con la ciudad inteligente, porque fue durante mucho tiempo una etiqueta que recorría el círculo de ideas respecto a cómo construir ciudades y desarrollar ciudades en el mundo. Patricio, ¿cuál es la situación actual de la industria 4.0 acá en Argentina y cuál es tu perspectiva a futuro sobre el desarrollo de la industria? En el artículo donde desarrollamos los modelos de industria 4.0 en América Latina, eh, tomamos los casos de Argentina, México y Brasil porque son los tres países de la región que tienen cierta producción industrial de relevancia, con diferencias entre ellos, por supuesto. Entonces tomamos esos tres casos como para ver si había algunos puntos de coincidencia. Bueno, vemos que hay una situación relativamente similar en varios puntos. Yo creo que a partir del 2015 será un quiebre, que en el 2019 no se puede recuperar y que actualmente el escenario es mucho peor al que se había inaugurado en 2015. ¿Qué quiero decir con esto? Te lo pongo en tres ejemplos puntuales. En Argentina estamos asistiendo actualmente a un industricidio, es decir, una política deliberada por parte del gobierno nacional de achicar lo que es la producción industrial. Eh, Industricidio que todavía no sabemos muy bien cómo se va a desarrollar, porque por supuesto no es algo que se pueda determinar de un momento para otro, es un proceso que demora un tiempo. Pero ¿por qué hablo de industricidio? Es pérdida de puestos de trabajo en el sector industrial y pérdida de capacidad instalada. Es decir, la capacidad que hay actual
produce cada vez menos. Ejemplo, se está produciendo menos autos, para poner un ejemplo, ¿no? Que todavía podemos decir que asistimos al cierre total del proceso de industrialización. No, todavía se siguen produciendo autos. La producción industrial no desaparece de un día para otro, porque es difícil que pase eso, pero sí hay señales claras que van en ese sentido. ¿Por qué? Primero, hay una parte importante de la industria argentina que es para el mercado interno, ¿sí? Que es uno de los déficits que tiene la industria argentina. Es algo similar a lo que pasa con Brasil y México, menos en Brasil y México de lo que sucede en Argentina. México porque produce muchos bienes industriales para Estados Unidos, tiene un mercado muy significativo, lo cual después tiene otras consideraciones, pero digo, términos generales. Y Brasil porque exporta. De hecho, exporta una parte importante de su industria, la exporta a Argentina. Argentina exporta una parte chiquita y mucho para el mercado interno. ¿Qué pasa? Cae el mercado interno porque cae el consumo, porque caen los ingresos, que es lo que está sucediendo no solamente ahora, sino que viene de arrastre hace algunos años. Cae la producción industrial por defecto, porque produce para el mercado interno, se achica el mercado interno, entonces se achica la producción. ¿Desaparece? No, produce menos. Entonces hay una pérdida de capacidad instalada. Entonces, en este escenario, a lo mucho que se puede eh, digamos, algo que se puede generar vinculado a la industria 4.0 es muy sectorializado. Es decir, efectivamente, hay algunos ejemplos de incorporación de trayectorias de digitalización en sectores industriales, como, digamos, hay ejemplos posibles. El ejemplo de la industria automotriz es más global. Argentina, digamos, aplica una forma que es extensiva a toda la región, que produce autos, que son pocos los países de la región que lo hacen. Pero ¿qué quiero decir? No es algo estrictamente argentino, ¿eh? Simplemente es incorporarse a una cadena global. Lo mismo sucede en México, para poner un ejemplo. O sea, son formas de producción totalmente automatizadas, donde hay maquinaria específica, que sucede prácticamente parecido en todas partes, ¿no? Acá por ahí un escalón por abajo, pero no mucho más. Pero después hay algunos ejemplos interesantes de algunas empresas que incorporan intensivamente tecnología. Son empresas como Techin, por ejemplo, en realidad son multinacionales, ¿no? Digamos, obviamente, después tenés el caso de Mercado Libre, que en realidad no es una empresa del sector industrial, pero al ser un gran marketplace, tiene también, digamos, genera ciertos encadenamientos con algunas empresas industriales, bueno, en fin. Como que hay algunas iniciativas, pero no, son muy focalizadas y sectoriales, ¿eh? Con lo cual, en realidad, el escenario que yo veo por las políticas actuales, que como digo, tienen que ver con la aplicación de una política económica que apuesta a la recesión para poder disminuir la inflación, que es una decisión de política económica, eso creo que se va a trasladar al campo de la industria, afectando fuertemente la producción industrial. Creo que algunos sectores van a sobrevivir. Por ejemplo, Techin va a sobrevivir. ¿En qué sentido? Se va a articular muy fuerte con todo lo que es la producción de energía. Por ejemplo, Vaca Muerta. Entonces ahí van a haber algunos encadenamientos. También puede pasar con la minería. O sea, pero de nuevo, encadenamientos, muy focalizado y sectorial. O sea, la producción industrial, te diría, con la sanción de la última ley bases, con el régimen de incentivo a las grandes inversiones, el RIGI todavía más, lo digo, porque el RIGI lo que va a permitir es que grandes empresas que quieran hacer inversiones en Argentina puedan comprar maquinaria afuera y no adentro de Argentina, por distintos artilugios que permite justamente la ley, más allá de que en la aprobación se logró modificar algunas cosas. Supuestamente tiene que haber un mínimo de contenido local, pero no está muy claro, se dejaron algunos sectores afuera, lo cual va a permitir a algunos sectores industriales no tener que sufrir competencia con, bueno, imagínate, grandes empresas que tienen grandes proveedores, siempre se genera economía de escala, bajan los costos, para una empresa argentina es imposible competir. ¿Sí? Entonces, ¿qué escenario veo, proyecto? Retomando lo que planteé en el artículo del 2015, que ya se veía como factores que podían condicionar este proceso, que tenían que ver con la política económica, la política macroeconómica, las políticas públicas específicas orientadas a la industria 4.0. No hay una sola estrategia nacional que vaya en este sentido. Es decir, no hay una política de Estado que diga, bueno, vamos a enfocarnos en promover la digitalización del sector industrial. Política
que con sus vaivenes, con sus problemas y más, Brasil tiene, por ejemplo. Y México también. ¿Sí? Tal vez acotada a algunos estados, eso puede ser, probable que no sé, porque México y Brasil tienen esa característica también, son países muy federales. Yo, bueno, no sé si sabías, yo viví en México, así que conozco, digamos, o sea, hablo por lo que leo, pero también porque tengo amigos allá y porque además estuve viviendo en ese país y conozco, no conozco en profundidad, pero conozco parte de la realidad productiva del país. Es un país muy federal, parecido a Brasil, además muy grande territorialmente, entonces tiene con mucha población, entonces hay mucha diferencia entre los mismos estados, bueno, entonces puede pasar algo de eso, de que sean políticas muy aterrizadas en algunos estados, pero hay un plan. Sí, discutámoslo, lo podemos debatir, podemos tener diferencias, miradas similares, pero digo, hay un plan. En Argentina no hay un plan vinculado a la industria 4.0, por lo menos no definido explícitamente. Entonces yo creo que acá hay una primera cuestión a tener en cuenta. Y después lo otro es el contexto político y macroeconómico, que no pareciera ir orientado hacia ese sentido, sino todo lo contrario, a una economía más primarizada. Es decir, la explotación de los recursos naturales, es verdad que Argentina tiene subexplotado los recursos naturales. Parece mentira que lo diga, pero es real. ¿Qué quiere decir? Somos un país con mucha reserva de minerales estratégicos que no están siendo, digamos, explotados de acuerdo a sus posibilidades. Tenemos mucha minería, pero menos de lo que podríamos en función de las reservas. Vaca Muerta hace poco que reactivó y bueno, entonces yo veo más como una orientación hacia ese lugar, no hacia potenciar la industria, apoyar los procesos de digitalización. Además, imagínate en un país con inflación, en un país que ahora no sabemos qué moneda vamos a tener, porque no hay una política clara, hay como toda una inestabilidad cambiaria, monetaria, política, económica, que conspira, porque para poder avanzar en la digitalización tenés que hacer grandes inversiones también. Entonces, acordate que la economía argentina tiene cepo, es decir, no hay libre disponibilidad de divisas, no hay como muchas regulaciones. Entonces, esto todavía tampoco hay señales de qué va a pasar, entonces hay como mucha incertidumbre. Entonces, en realidad, el escenario que yo veo es un escenario, te diría, no favorable, digo, para utilizar un término más amigable. Patricio, para finalizar esta charla, me gustaría que nos hablaras sobre tu artículo Cómo salir mejores de esta crisis, en el cual reflexionas sobre algunos aspectos que la pandemia sacó a relucir. Sí, muy buena pregunta, porque ese artículo en realidad lo escribí en el 2020, o sea, durante la pandemia, y en realidad era una pregunta, cómo salir mejores, digamos, de la pandemia. Pero no estaba todavía garantizado, digamos, que pudiéramos salir de ella, porque en realidad eh, yo trataba de pensar, yo decía, vamos a aprovechar lo que estamos viendo en vivo y en directo en la pandemia, que es la única pandemia a nivel mundial que pudimos, digamos, relatar, describir, ver qué estaba sucediendo en tiempo real. Nos íbamos enterando de la cantidad de víctimas día a día, minuto a minuto. Eso, tuvimos un repositorio de datos que nunca en la historia de la humanidad se pudo crear algo así. Y de paso yo creo que gran parte por eso y por las formas de cooperación que todavía persisten a nivel científico, se pudo, por ejemplo, llegar a una vacuna en tiempo récord. Bueno, toda la discusión con respecto a las vacunas. Después hubo una geopolítica de las vacunas y obviamente lo que ya sabemos es cómo funciona el sistema. Bueno, no vamos a entrar ahí. Pero bueno, me parecía interesante como entender, por ejemplo, estábamos viviendo la pandemia, transitándola, con todo el drama que eso significaba, y nos estábamos dando cuenta, por ejemplo, de la importancia del rol del Estado. O sea, durante la pandemia el Estado, puedo contar la experiencia argentina, pero me parece que a nivel mundial se generaron experiencias parecidas. No en todos los casos, obviamente. El Estado asistió a aquellos que no, digamos, por algún motivo no podían ir a trabajar y, por ejemplo, no lograban subsistir en función de que son personas que trabajan en la economía informal y requieren del día a día para vivir. De alguna manera se intentó asistir a esas personas. Por el otro lado, se permitió a todo lo que es el sector público que pudiera trabajar desde su casa, justamente para no circular y evitar contagiarse del virus. Se estableció como una política donde el Estado era central, porque era quien garantizaba, digamos, la sostenibilidad económica de la población en pos de la sostenibilidad de una política sanitaria, que era intentar disminuir
o bajar la cantidad de infectados y por lo tanto potenciales víctimas del virus. Entonces yo ahí lo que planteo es, está claro la esencia del rol del Estado, y entonces yo imaginaba, pues no es que me arrepiento del artículo, pero lamentablemente no pasó lo que yo planteaba en el artículo. Porque en realidad, fíjate, el caso argentino es más emblemático todavía, yo digo, la pandemia revela el rol estratégico del Estado. Y hoy tenemos como presidente a alguien que dice que es un topo infiltrado y que va a destruir el Estado. ¿Sí? Alguien que desconoce el valor del Estado, justamente. O mejor dicho, plantea que en realidad ese valor o ese rol estratégico del Estado que yo planteaba en esa nota, pero que es lo que parte de lo que estoy discutiendo ahora, en realidad no es tal. O sea, en realidad el Estado no solamente no es estratégico, sino que te roba. El Estado es el obstáculo entre vos y la riqueza. Entre una persona y la riqueza está el Estado como obstáculo, que te cobra impuestos y te roba. Bueno, y ese es el presidente de la nación. Entonces, ¿qué quiero decir? Efectivamente, lo que yo pensaba o imaginaba que iba a ser como una... no digo, yo no hablaba de una especie de enseñanza, pero sí como algo que podíamos aprovechar este escenario tan dramático y tan trágico como la pandemia para decir, che, fíjense lo importante que es el rol del Estado. Lo segundo, la importancia de la salud, la importancia de la salud, ¿sí? Del sistema sanitario en su conjunto, de las instituciones hospitalarias, la necesidad de que estén bien, de que puedan, cuando hay una emergencia, puedan operar de una forma organizada y dando respuestas. Bueno, en fin, que los médicos, digamos, tengan buenos salarios, todo eso. Y en lo que tenemos hoy es una retirada del Estado, por lo tanto los médicos ganan menos de lo que ganaban incluso en pandemia. Entonces, digamos, la verdad es que nada de lo que yo planteaba ahí, en definitiva, no veo que nada de eso se esté planteando, ni siquiera a nivel global, porque en realidad lo que pasó con la pandemia, que yo en ese momento todavía no lo podía saber, porque es algo que empezó a revelarse con más fuerza en el 2021. La pandemia se estiró digamos, se tiró más tiempo, que es que efectivamente, vinculado a la salud mental, vinculado a el tiempo de encierro y un montón de cuestiones, no estábamos viendo que hay mucha gente, muchos ciudadanos enojados con la política en función de la forma de gestionar la pandemia. Eso no lo supimos ver con claridad. Como que desde la pandemia se empezó a gestionar un nuevo sujeto político que no pudimos identificar. Mi nota en ese momento es reflejo de que no pudimos identificar todavía ese sujeto político. Lo empezamos a identificar, por lo menos en Argentina, con las elecciones intermedias del año 2021, donde nos dimos cuenta que el gobierno fue penalizado por la gestión de la pandemia, ¿no? Las escuelas cerradas, por ejemplo, como un ejemplo, ¿no? Entonces, digo, lo que yo planteaba en esa nota era, me parecía que tal vez algunas cuestiones vinculadas a refortalecer el Estado, eso tiene que ver también con modificar la estructura tributaria, empezar a cobrarle más impuestos a los más ricos, por ejemplo, entendiendo que esos impuestos son necesarios para mejorar el sistema de salud, para tener un Estado presente, bla, bla, bla. Entonces, era un poco esa la lógica, y después también la importancia de entender el tener espacios verdes en las ciudades, tener espacios libres donde circular, cambiar formas de vida, ¿no? En el sentido de ir hacia una vida más saludable, que es discutir un poco cómo son las modalidades de trabajo, el teletrabajo, por ejemplo, que eso puede ser algo que sí se confirmó, es decir, la posibilidad de que muchas tareas que se hacían pues, de manera presencial, efectivamente había condiciones para poder trasladarse al ámbito, digamos, virtual. Así que bueno, era un poco eso lo que planteaba en esa nota, pero creo que está bueno como excusa para discutir cómo este nuevo orden pospandémico en realidad pareciera girar por otro lado, o pareciera direccionarse hacia otro lugar.